La hermética se puede definir como un sistema filosófico, mágico, alquímico, creado por Hermes Trismegisto, lo que sería una encarnación de Hermes, el dios griego, y Thoth, el dios egipcio. Existen diferentes tradiciones herméticas, como la masonería por ejemplo. Sin embargo, en esta serie de vídeos expondremos la vista de la línea de Franz Bardon y enseñaré sus prácticas de autoiniciación. Hoy presentaremos una explicación de la introducción de este libro. Primero de todo, tenemos que dejar claro que tanto en la hermética como en diferentes creencias se concibe el universo como una especie de ordenador o conciencia universal que está formado por capas. Podemos definir principalmente 3 dimensiones y una extra. La dimensión física es la capa donde existe el espacio y el tiempo simultáneamente. Estos 2 conceptos se usan en distintas prácticas, en diversos sistemas, para modificar donde nuestra conciencia se posa. En la siguiente dimensión, la dimensión astral, el espacio se mantiene, pero se ralentiza o elimina completamente el tiempo. Por ejemplo, la respiración triangular. En un sistema indonesio llamado Tenaga Dalam Pagar Bumi, la barrera de tierra, energía interna de la barrera de tierra, se usa este principio de la respiración triangular para eliminar el tiempo. A través de esta respiración triangular, reteniendo la respiración y parando el movimiento físico totalmente, conseguimos eliminar el tiempo. Concretamente en este sistema se trabaja también con la eliminación del espacio, que ya lo hablaré cuando hable de este sistema. Le dedicaré un vídeo especial porque es un sistema que trabaja con el Yin Chi para generar una especie de barrera energética, entre comillas. Se trabaja con el Yin Chi para concepto de protección y demás. Lo hablaré en un vídeo explicándolo bien, que tiene mucha chicha. El siguiente plano existencial, la siguiente dimensión es el plano mental. En el plano mental el espacio no existe, el espacio se elimina completamente, pero el tiempo se mantiene, el tiempo vuelve a existir. Suelen ser prácticas meditativas, de enfoque en un punto concreto. Podremos eliminar el espacio enfocando nuestros sentidos y foco mental en un objeto externo o interno, entendiendo por objeto una cosa, un concepto, una emoción, una idea, un sentimiento, la misma respiración, así mantenemos el tiempo, etc. El último plano existencial es el Akasha, que los chinos lo llaman el Wuji. Es el vacío total. Es lo que nosotros llamaríamos el trance, es la eliminación de la noción del tiempo y del espacio. Podemos llegar a esta a través de un proceso de samadhi, lo que en yoga se conoce como samadhi, que es la concentración absoluta en un objeto durante tanto tiempo que dejemos de percibir el tiempo y el espacio, y solo exista ese objeto de concentración que el observador observa. La fase que viene después de la meditación es el trance, lo que muchos llaman trance. Este enfoque de la conciencia en diferentes planos existenciales está presente en toda cultura, en toda tradición. En las disciplinas chinas, por ejemplo, se le denomina transformaciones alquímicas, que en esencia es transformar el yin o qing en chi. El yin siendo la energía vital, la sensación de energía vital que se siente bastante liviana, como si fuera un vientecillo, un aire. En chi o energía astral, que se siente mucho más densa, como si fuera un líquido. La siguiente transformación sería transformar esa energía astral, ese chi, en shen, en energía mental. Y ahí la energía pasa de ser más espesa, más líquida, a ser una energía más, una sensación más densa, incluso más sólida. Y la última transformación es transformar el Shen en Uji, o en la energía akáshica, que es una sensación totalmente plana. A mí me gusta explicar esto de la siguiente forma. Podemos identificar este foco de atención, este foco de la conciencia en una dimensión concreta a través de entonar, sintonizar con la frecuencia vibratoria de esa dimensión en concreto, a través de tener espacio o tiempo y jugar con ellos. El espacio, como bien he dicho anteriormente, lo podemos crear, lo podemos
entender como el espacio físico o espacio interno, el atender a varias cosas a la vez, el tener un espacio limitado, delimitado o total. De ahí el enfoque fuera del cuerpo. El tiempo, sin embargo, lo podemos generar a través de la respiración y a través del movimiento corporal. Estos son los conceptos que nos llevan a trabajar con el espacio y con el tiempo en estos procesos alquímicos. Siendo que el espacio necesitamos mirar al exterior. Al principio es muy importante eso, mirar al exterior para trabajar con el espacio. Y el tiempo necesitamos usar la respiración y el movimiento. Si queremos eliminar el tiempo, eliminemos la respiración, aguantamos la respiración o la ralentizamos y eliminamos el movimiento físico. Si queremos eliminar el espacio, dejamos de enfocarnos en muchas cosas, dejamos de tener un espacio no limitado o limitado y empezamos a enfocarnos en un solo objeto de atención. Es así como trabajamos el eliminar el espacio o eliminar el tiempo, o como trabajamos el enfoque del espacio y el tiempo al mismo tiempo, y como logramos sintonizar con estas energías. En el taoísmo en concreto, cada uno de nuestros tantien, los centros energéticos de los que habíamos hablado en otros vídeos, se sintoniza con cada una de estas frecuencias vibratorias, por decirlo de alguna forma, con cada una de estas dimensiones. Dedicaré más adelante un vídeo entero a hablar de cómo yo hago este proceso y otras prácticas de otros sistemas que ayudan a estos procesos internos. El segundo tópico de esta introducción será hablar de los elementos metafísicos, siendo estos una serie de conceptos, por ejemplo los hindúes los llamaban los tattvas, que están presentes en toda tradición, ya sean los druidas, los celtas, ya sea en la magia vikinga, ya sea en los sistemas taoístas, en las creencias americanas, chamanismo africano. Es otro concepto universal de todo conocimiento arcano. Estos 5 conceptos, los 5 elementos, los 4 elementos, el quinto elemento es el akasha, de los que vienen los 4 elementos, son el fuego, el aire, el agua y la tierra, así se conocen en la hermética. El fuego fue el primer elemento en ser creado por el Akash. El fuego se puede definir como la expansión, el calor, la sequedad en sí misma. La expansión genera calor, al separarse las partículas por la energía cinética, si mal no recuerdo, y ese calor genera sequedad. Los colores asociados a este concepto metafísico son colores muy vivos, tendencias a rojos, naranjas, amarillos muy fuertes, blancos. Es el precepto solar, lo que los chinos llaman el yang en sí mismo. Lo que pasa es que los chinos hacen una diferenciación entre lo que es el elemento fuego y el concepto metafísico del yang, que ya hablaré cuando hable de ese tema. Fiat Lux. Espero haberlo pronunciado bien. Hágase la luz es una de las frases de la Biblia, del inicio, creo que del Génesis. En el inicio Dios hizo la luz. Aquí está presente ese concepto metafísico que es el fuego. Y es que en el judeocristianismo ortodoxo, así como en el islamismo ortodoxo y otras creencias, son muy similares a la magia real. Hay algo oculto ahí. De hecho, uno de los alumnos de John Chang, el hombre del que hablé en mi primer vídeo, se metió en un monasterio cristiano oculto en Grecia y decía que los monjes poseían unos poderes muy similares a los de John y otros maestros de alto nivel, sobre todo en la levitación. Yo ya había visto a islamistas ortodoxos tener poderes de curación. En el judeocristianismo, por ejemplo, existe el concepto del Cristo, la secreción sagrada, lo que los indios llaman la Kundalini. Hablaré en profundidad sobre estos conceptos ocultos y místicos del judeocristianismo. No es un tema del que controle mucho, pero es interesante y algo sé. Lo contrario al fuego sería el agua. El agua es todo lo contrario. Es la contracción, es el frío por tanto, y por tanto es la humedad también. Los colores que tienen que ver con este precepto son oscuros y apagados.
tienen que ver con los azules, colores oscuros en sí mismo, colores azulados, depresivos, verdes, grisáceos, oscuros, sobre todo oscuro. Aquí tendría que ver el concepto lunar. Si el fuego es el fluido eléctrico y el agua es el fluido magnético, aquí tenemos una vez más el precepto solar, precepto lunar, Shakti Shiva, si mal no recuerdo, Yin y Yang, masculino femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, después de estos estarían la tierra y el aire, donde la tierra se representa como la gravedad, la pesadez, lo sólido, colores oscuros, marronáceos, amarillo oscuro. El aire sería lo contrario, sería la levitación, la livianez, lo gaseoso, colores más grisáceos claros, azules muy claros. El aire, para muchos, es una interacción concreta del fuego y el agua. Y la tierra, para algunos teóricos y practicantes, es el resultado de los anteriores elementos, bajo la necesidad de tener un espacio en sí mismo. Si lo vemos de esta forma, tenemos que el fuego tiene colores vivos, amarillo, naranja, rojo intenso. El agua tiene colores apagados, azul oscuro, verde oscuro. Y luego tenemos que la tierra tiene colores como el amarillo oscuro, el rojo oscuro. Es como una mezcla entre el yin y el yang. Tiene que ver con esos colores la tierra. Y sin embargo, el aire, vemos que tiene el azul claro, el gris claro. Es como una interacción de yin y yang. Si vemos los símbolos herméticos de los 4 elementos, podemos entender aquí el concepto detrás de cada elemento. Existen teóricos que afirman que la gravedad viene dada por una partícula elemental llamada el gravitón, una partícula de momento teórico, mientras otros teóricos afirman que la gravedad es una interacción electromagnética concreta, como por ejemplo Tesla, si mal no recuerdo, decía algo sobre esto. Es curioso el paralelismo de cómo existen también filósofos, magos de estos sistemas ocultistas que afirman que el elemento tierra nacía de la interacción del fluido magnético con el fluido eléctrico, generando un fluido electromagnético. No son teorías incompatibles, puesto que de existir el gravitón podría ser que tiene interacción electromagnética. De eso ya se encargarán de estudiarlo los físicos cuánticos, la gente que sabe. Tarde o temprano se revelará este secreto del universo. Y si pensamos en los estados básicos de la materia, tenemos que el sólido es el elemento tierra, lo líquido se representa con el agua, lo gaseoso se identifica con el aire y el plasma sería el fuego en sí mismo. Filósofos griegos como Empédocles de Agriento hablaba de cómo la realidad estaba construida sobre estos 4 preceptos, estos 4 elementos metafísicos, siendo el quinto elemento el espíritu, así como dicen culturas como la egipcia. En los siguientes vídeos explicaré las prácticas de la hermética de Franz Bardon, así como algunas curiosidades y similitudes con otros sistemas. Sistemas como por ejemplo sistemas chinos, indonesios, indios, sistemas que he estudiado en profundidad y que sigo estudiando en profundidad. Más adelante hablaré de otras creencias, como anteriormente he dicho, el judeocristianismo, las creencias africanas, americanas, los druidas. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre la hermética, más sobre los siddhis o los poderes del espíritu, los milagros, como le llaman los cristianos, los judíos, los islamistas, cómo desarrollar ciertas facultades, la levitación, la telepatía, la telequinesis, cuál es la razón detrás de estas dotes, este misticismo, cómo funciona, una visión lógica de cómo funciona, de cómo adquirirlo, y diferentes sistemas, de cómo trabajan diferentes sistemas a lo largo del mundo. Sígueme, activa la campanita, dale like a mis vídeos porque eso me ayuda un montón. Y más adelante haré algún grupo de Telegram por si a alguien le interesa, cuando esta comunidad vaya creciendo, donde compartiré mis libros, compartiré PDFs,
Compartiré diferentes agrupaciones de libros que tengo, vídeos, de todo un poco.